Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los ríos de América. Los integrantes del grupo son Luisa Sutachán, Isabela Rico, Michelle Carvajal y quien les habla, Heidi Barragán. Empecemos. El río Amazonas. El río Amazonas es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos, y supone cerca de una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. El Amazonas, que tiene la cuenca hidrográfica más grande en el mundo, alrededor de 7,5 millones de kilómetros cuadrados, representa aproximadamente una quinta parte del total de caudal fluvial a nivel mundial. El ancho del Amazonas es entre 1.6 y 10 kilómetros en su etapa baja, pero se expande durante la temporada húmeda hasta 48 kilómetros o más. El río Mississippi. El río Mississippi es un río largo situado en América del Norte que atraviesa la parte central de los Estados Unidos. Discurre entre el norte de Minnesota y el Golfo de México, y su curso tiene una orientación meridiana. Tiene una longitud de 3.770 kilómetros cuadrados, y solo uno de sus afluentes, el Missouri, es el más largo de América del Norte. La longitud acumulada de estos dos cursos del agua sobrepasa los 6.800 kilómetros cuadrados, y la superficie de su cuenca hidrográfica hacen del Mississippi uno de los ríos más importantes del mundo. Durante la época precolombina ya constituía una importante vía de navegación, y los amerindios lo llamaban Meschacebé, que significa padre de las aguas. El río Yukón. El río Yukón nace en montañas rocosas de América del Norte y desemboca en el mar de Bering, formando una delta en forma de abanico casi semicircular. El río Magdalena. El río Magdalena es la principal arterial fluvial de Colombia. Tiene una longitud de más de 1.500 kilómetros, es navegable desde Honda hasta su desembocadura en el Mar Caribe. Y su principal afluente es el río Cauca. Su cuenca ocupa el 24% del territorio continental del país y vive el 80% de la población y produce el 85% del PIB nacional. Rodrigo de Bastidas utilizó el río Magdalena como ruta de llegada a la capital de Santa Fe de Bogotá. Río Orinoco. El río Orinoco es uno de los ríos más importantes de América del Sur, que discurre mayormente por Venezuela. Es el cuarto río sudamericano más largo, 2.800 kilómetros si se considera el sistema Orinoco-Guaviare, y 2.140 kilómetros solo, y con una caudal promedio de unos 33.000 metros cuadrados. Es el tercer río más caudaloso del mundo, después del Amazonas y el Congo. La cuenca del Orinoco tiene una superficie de casi 989.000 kilómetros cuadrados, de los que 683.480 kilómetros cuadrados, es decir, el 65% queda en el territorio venezolano y el 35% restante queda en territorio colombiano. El río Orinoco, y particularmente su dental, fue descubierto para los europeos por el conquistador español Diego de Alcalá, quien también fue el primer europeo en recorrerlo. El nombre del río viene Río Colorado. El río Colorado es un río que cruza el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México. Su longitud es aproximadamente de 2.500 kilómetros. Irriga gran parte de las llanuras desérticas de los estados de Colorado, Utah, Arizona, Nevada, California, Baja California y Sonora. El río desemboca en el Golfo de California. Actualmente el delta, el río Colorado, está formado del área ecológica protegida por el gobierno mexicano del Alto Golfo de California y delta del río Colorado. En su curso ha formado una de las grandes maravillas de la naturaleza al esculpir a su paso una serie de cañones en el estado de Arizona, conocidos como Gran Cañón del Colorado. El Colorado entra en el estado de Arizona procedente de Utah. Gracias por su atención, esperamos que les haya gustado.